Bueno, en las clases de las semanas pasadas estuvimos viendo la experiencia del aprendizaje, cómo ha sido abordada, cómo ha sido estudiada por diferentes corrientes de la psicología. Hemos visto el conductismo, hemos visto los aportes de Watson, de Skinner, y hemos visto también los aportes que se han ido realizando desde otras corrientes, como fue la psicología cognitiva, y, y después hemos visto los aportes desde la teoría sociohistórica. Eh, Hemos visto aportes que hace Piaget, aportes que hace Vygotsky, eh, y hemos ido encontrando también como cosas en común que tiene la experiencia de aprender, como los diferentes autores, por más que hablan con diferentes palabras o generan frases o códigos que parecen muy distintos a otros, en el fondo tienen cosas en común. Y eso es lo que me parece muy importante como ejercicio de aprendizaje que ustedes puedan ir haciendo como estudiantes. Que puedan darse cuenta que a pesar de las diferentes maneras de hablar de algo, en el fondo están hablando de la misma experiencia. Solo que algunos ponen más énfasis en algunos aspectos de esa experiencia que otros. O que hacen más hincapié en determinadas influencias que hay sobre la persona, otros hacen más hincapié en los procesos que vive la persona por dentro, otros hacen más hincapié en lo que sucede en la interacción social, ¿eh? Pero todos van concordando en que en la experiencia del aprendizaje hay como dos grandes verbos, y en esto recupero algo que vimos en las primeras clases sobre el aprendizaje. Hay dos grandes verbos que permiten como sintetizar la experiencia de aprendizaje. Una es incorporar y la otra es cambiar. Cómo en la experiencia de aprendizaje incorporamos algo nuevo y cómo en la experiencia de aprendizaje se produce en nosotros un cambio. Hay algo que se modifica en nosotros gracias a la experiencia de aprendizaje. En la semana pasada estuvimos viendo en los aportes de Piaget cómo en la experiencia de aprender se producen procesos de cambios en las estructuras cognitivas, en las estructuras mentales nuestras, y cómo en la experiencia de aprender algo nuevo, esas estructuras que ya tenemos se mueven y se genera todo un mecanismo de incorporar algo nuevo sobre algo ya existente. Entonces, cómo lo existente se va reacomodando, cómo lo existente se va modificando para darle lugar a eso nuevo que llega a nosotros. Vygotsky plantea algo similar también, solo que en Vygotsky el énfasis estaba puesto en la importancia que tiene la interacción social, cómo todos esos procesos de internalización y todos esos procesos de interiorización del conocimiento están gracias a que hay, en primer lugar, una interacción. Y esa interacción es algo fundamental en la vida humana, porque somos seres sociales. Y de todos los autores que vimos, Vygotsky es el que más resalta el valor de la interacción social. Pero también, más cerquita en el tiempo, es decir, mucho más cerca de acá, Albert Bandura también habla sobre el valor que tiene la interacción social. Entonces, él plantea esta cuestión de el aprendizaje que ocurre por la observación. Nosotros observamos y al observar imitamos después lo que vemos en otros. Y esa experiencia es algo fundamental en la vida. Y es el principal modo de aprendizaje que tenemos. De los otros autores, vamos a hacer ahora un repaso muy simple y acotado sobre la propuesta de David Ausubel. Ausubel fue un psicólogo norteamericano
que se formó básicamente en la misma línea de Piaget. Siguió, era un discípulo de Piaget. Y él es el autor de la propuesta que se llama del aprendizaje significativo. ¿Ustedes sintieron hablar alguna vez de aprendizaje significativo? ¿Escucharon hablar alguna vez de eso? Ajá, bien. Eh, Cuando uno se plantea, yo no, bueno, muy bien. Ujú, bien. Si yo les digo a ustedes aprendizaje significativo, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Qué viene a vos? ¿Cómo resuena esa palabra en vos? ¿Qué quiere decir que un aprendizaje es significativo? Si pueden escribir en el chat o alguien quiere decirlo al aire. Yo me imagino que, no sé, yo haría una relación que, por ejemplo, habría una probabilidad de que los aprendizajes explícitos fueran más significativos que los implícitos, porque en general los Ujú, explícitos son mucho más prácticos, en general lo usamos para cosas más específicas, que son claro, como más significativos, nos dan más recompensas que los otros tipos de aprendizaje, los implícitos. ajá. Como que el significativo tiene que ver con algo que le da valor a ese aprendizaje. Claro, sí. Bien. Acá dice Maxi Parra dice que aprendizaje significativo para él es que algo que vale la pena, que es importante. Dice Valeria que te sirva para la vida. Flor dice que se aprende lo que tiene un valor personal. Dice Sebastián que lo hayas podido aprender, que lo hayas podido incorporar. Bueno, en- cuando uno habla de significativo, pareciera que tiene que ver con algo que es valioso para uno mismo. ¿Mm? Se asocia con lo que ya está aprendido, se asocia. Ujú. Bien, vamos a ver algo que plantea Usubel como resumen de su planteo. Es cuando estamos en situación de enseñar, ¿m? Ustedes imagínense la situación, imagínense ustedes en la situación que hicieron en su historia del aprendizaje. Dice Emir, un aprendizaje que perdura en el tiempo. Ujú. Bueno, ahora, no todas las cosas perduran igual. Eh, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Recuerden ustedes en la historia de su propio aprendizaje del instrumento musical que ustedes eligieron y, y el primer momento de contacto con ese instrumento y los primeros momentos de contacto con ese instrumento que ustedes eligieron aprender. Eh, Imagínense ahora a sus maestros de instrumento. Imagínense ese profe de batería, o ese profe de guitarra, o ese profe de piano, o esa profe de piano con la que ustedes empezaron. Dice Ausubel, ¿qué trae esta persona? ¿Qué sabe hacer antes de empezar a estudiar? ¿Qué conocimientos posee sobre el instrumento? ¿Y cómo hace lo que dice que sabe? Mm, Entonces, dice Ausubel que lo más importante es poder tomar conciencia de qué es lo que sabe la persona antes de empezar un proceso de aprendizaje y tenerlo en cuenta para trabajar a partir de eso que la persona trae. ¿Mm? Y con esa frase, digamos, él lo dice de otra manera, pero es la frase con la que se inicia esta ficha que hicimos de resumen sobre las teorías del aprendizaje, en la cual él nos decía, eh, estaba repasando donde estaba la frase de Ausubel, dice, si tuviese que reducir toda la psicología a un solo principio, enunciaría este. El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese en consecuencia. Entonces, lo que realmente le da valor a la experiencia de enseñar y al aprendizaje significativo es que todo lo que nosotros vamos a enseñar se tiene que conectar con lo que la persona del aprendiz ya sabe. Entonces, lo significativo
ocurre allí, cuando lo nuevo que se propone entra en conexión con lo existente. Cuando lo nuevo se conecta con lo existente y lo existente se empieza como a abrir a lo nuevo, entonces ahí empieza la conexión significativa. Es decir, lo nuevo tiene que conectarse con lo que ya estaba de antes. Lo nuevo tiene que tener una capacidad comprensiva, tiene que ser comprensible, tiene que ser entendible. Entonces, eso es lo que garantiza que el aprendizaje sea significativo. Entonces, de alguna manera, Ausubel nos está diciendo que todo lo que nosotros sabemos antes de empezar algo nuevo es la gran base para que lo nuevo se incorpore. Cuando nosotros estamos frente a algo nuevo y eso nuevo no tiene conexión con lo que ya traemos, entonces ahí hay una gran dificultad y eso es lo que hace difícil el aprendizaje significativo. Entonces a partir de ahí Ausubel va a hacer unas distinciones entre lo que es el aprendizaje por recepción, por descubrimiento, el aprendizaje memorístico y el aprendizaje significativo. Que eso es parte de lo que ustedes van a poder ir leyendo en esa ficha de cátedra y después van a poder recuperar en un video que hoy les subí al aula. Estuve buscando unos videos cortos que permitiera resumir los aportes de estos autores. Así que ahora en la sección sitios se van a encontrar con videos que duran no más de entre 15 y 20 minutos como máximo, donde se sintetizan las teorías de cada uno de estos autores. Y entonces, volviendo a Ausubel, la clave es, yo como aprendiz, frente a algo nuevo, me pregunto, esto que se me plantea como nuevo, ¿cómo se relaciona con lo que yo ya sé? A ver, ¿cómo puedo hacer encajar, usando estas expresiones nuestras, cómo puedo encajar esto nuevo que me traen en mi mundo interior? Entonces, si esto que me están diciendo me suena chino básico, y me va a costar muchísimo incorporarlo. En cambio, si esto le empiezo a encontrar la vuelta y empiezo a darme cuenta que eso que me traen es algo que yo ya sabía, pero lo sabía de otra manera, o es algo que me amplía el conocimiento o algo que me permite entenderlo mejor, entonces ahí estamos hablando de aprendizaje significativo. ¿Ok? Entonces, el aprendizaje significativo no es asociacionista al estilo conductismo, sino que implica toda una serie de procesos mentales internos de estructuras cognitivas, saberes, formas de hacer cosas que están antes y que ante lo nuevo, esas estructuras como que se abren para recibir e incorporar lo nuevo. ¿Sí? Pregunta Sebastián, ¿tiene que ver entonces con lo que Freire expone sobre que los educandos no son vasijas vacías? Exactamente, tiene que ver con eso, con que cada uno de nosotros es una persona que posee un capital, por no decir un cúmulo de conocimientos, de experiencias de vida, de saberes. Todos nosotros acá en este espacio tenemos grandes saberes. Lo que ocurre es que cuando nos encontramos frente a algo nuevo, a veces uno dice, bueno, yo de esto no sé nada. ¿No sabes nada? ¿O no sos consciente de todo lo que sí sabes? Entonces, la pregunta cuando uno está con un grupo de gente nueva, o de gente nueva en lo que uno enseña, es, ¿y ustedes qué saben sobre esto? ¿Ustedes sintieron hablar de esto alguna vez? Y por ahí se van a encontrar con gente que sí, que sabe mucho, o gente que ha hecho experiencias, o gente que por ahí dice, no, yo no sé nada, pero te pones a hablar un poquito y la persona, ah, sí, yo me acuerdo de esto, que una vez lo vi por acá. Ah, sabías. El engaño es creer que no sabe nada. ¿Mm? Pregunta Maxi. ¿Puede ser que por eso a uno le cuesta más aprender idiomas, ya que es algo nuevo y que tal vez nunca vio? Bueno, con el tema de los idiomas depende del tipo de idioma.
pero sí, cuesta más aprender un idioma cuando estás estudiándolo fuera de contexto ese idioma que cuando vos estás en esa cultura. Por ejemplo, con el tema de la lengua inglesa eh, o, u otras lenguas, ¿no? Otros idiomas. Por ahí no es lo mismo lo que uno aprende compartiendo con personas de ese idioma que estudiándolo vos por el Duolingo o por algún otro programa que haya para aprender idiomas. Pero es cierto que los idiomas, eh, dice Bruno, los idiomas que menos se parecen a un idioma que sabemos son más difíciles de aprender. Sí, bueno, eso que decís, Bruno, es cierto. Lo que ocurre con los idiomas es que los idiomas de base latina tienen como ciertas estructuras que son similares y entonces son muy diferentes los idiomas que no son latinos para nosotros. Por ejemplo, el alemán, el alemán es un idioma muy diferente a las lenguas latinas. Lenguas latinas son el italiano, el francés, el español, el portugués. En cambio, tenés otras lenguas como el alemán o las lenguas sajonas, en el caso de los ingleses, los norteamericanos, y ni hablar de los rusos, y bueno, ni hablar tampoco de los chinos y los japoneses. ¿Eh? Eh, es decir, los, los idiomas tienen una forma de construir el lenguaje y de la comunicación que no es lo mismo aprenderlo usando el Duolingo que yéndote a vivir y estar un tiempo con ellos y ellas. Es así. Bien, entonces, para resumir el aporte de Ausubel, eh, la clave del aprendizaje significativo pasa por la conexión entre lo existente en mí como conocimiento y lo nuevo que llega a mí. Que eso nuevo que llega a mí se pueda conectar con lo existente. En la medida en que hay conexión, entonces hay aprendizaje significativo, hay posibilidad de aprendizaje significativo. Lo nuevo que llega a mí puede llegar por diferentes caminos. Ausubel plantea que hay un camino que es el del aprendizaje por recepción. ¿En qué consiste? Un ejemplo de aprendizaje por recepción es la clásica exposición teórica, como por ejemplo esta que estoy haciendo con ustedes, en la cual alguien transmite una serie de conocimientos o de saberes de forma oral, así en forma de dar una explicación, y vos recibís eso como una totalidad. Entonces vos estás recibiendo información. Y esa información, en la medida en que conecta eso nuevo que yo te doy con tus conocimientos anteriores, entonces ahí hay posibilidad de aprendizaje significativo. Ahora, también a veces ocurre que uno va a una clase teórica y se duerme, y se pudre, porque percibe que todo lo que me están diciendo es chino básico. No me va a entrar por ningún lado. Entonces ahí no hay aprendizaje significativo. En realidad, Ausubel lo que critica en el sistema educativo es la creencia de que por solamente dar clase, sin haberse conectado con los saberes previos de los alumnos, creemos que eso van a entenderlo. No. El aprendizaje va a ocurrir cuando eso que uno ofrece se conecta con los saberes de la gente con la que uno está. Y eso encajaría, como dice Sebastián acá, con la zona, eso encajaría en la llamada zona de transición del aprendizaje, entre la zona segura y la zona insegura. Cuando mi parte segura entra en contacto con lo nuevo, con lo que para mí me da inseguridad, entonces cuando encuentro la conexión entre lo nuevo y lo que ya sabía, ahí se produce el aprendizaje significativo. Y un camino para que haya aprendizaje significativo, dice Ausubel, es por recepción. Y el otro camino, dice, es por autodescubrimiento. Y esto generó que en las prácticas pedagógicas de la escuela del siglo XX sobre todo, y del siglo XX más, de mitad del siglo XX para aquí,
y con el auge de la llamada la escuela nueva y otras pedagogías que salían de lo tradicional, de esto del el maestro como el único portador del saber, esto llevó a generar eh, la creencia de que los estudiantes tienen que aprender, lo tienen que descubrir, tienen que explorar, tienen que probar. Entonces, ¿qué hacemos en música? Y vamos y damos clases para que los chicos y las chicas prueben con los instrumentos, que jueguen, que exploren, y que descubran la escala, que descubran los acordes, que descubran los matices y los timbres del sonido, que descubran. Pero resulta que el autodescubrimiento no sirve si no está guiado. ¿Qué van a descubrir? Entonces, el descubrimiento por sí mismo no sirve. Lo que sirve es la experiencia del autodescubrimiento y el descubrimiento, pero en el contexto de una enseñanza acompañada, guiada. ¿Mm? Eh, ¿El autodescubrimiento es parte del aprendizaje explícito? Sí, sí, es parte del aprendizaje explícito, pregunta Sebastián. Sí, acuérdense que los aprendizajes implícitos tienen que ver con aquellas cosas que aprendemos sin habernos propuesto aprender. Tiene que ver con, tiene que ver con las creencias, tiene que ver con ciertas convicciones o principios y con la manera de gestionar nuestras emociones en el aprendizaje. Esas cosas las aprendemos de nuestros ancestros, de nuestros padres, de la gente con la que nos criamos y de la gente a la que le damos autoridad en nuestra vida. ¿Mm? Para cerrar la propuesta de Ausubel, algo fundamental. Ausubel plantea que para que haya aprendizaje significativo, tienen que haber tres cosas. Tiene que haber, primero, disposición en el aprendiz. Disposición, es decir, motivación. Tiene que haber ganas de aprender, un querer aprender. Segundo, tiene el material con el cual vamos a hacer la experiencia de aprendizaje, tiene que ser lógico, tiene que ser comprensible. ¿Mm? Eso Ausubel lo llama que el material es significativo. ¿Qué quiere decir que es significativo? Que es entendible, que lo que se les da a ustedes para estudiar, ustedes lo pueden entender leyéndolo, practicándolo, haciéndolo. Y lo tercero es que el material tiene que ser significativo desde el punto de vista psicológico. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes, al entrar en contacto con ese material, hacen clic. Es decir, se dan cuenta de que están en presencia de algo nuevo que viene a enriquecer lo que ya saben, que viene a ampliar lo que ya saben, o que viene también, ¿saben a qué? Que viene a corregir lo que ya sabían. ¿Cuántas veces nos pasa con los instrumentos? Que aprendemos ciertas cosas con vicio. El vicio de hacer los acordes con los dedos que no corresponde o que nos generarían problemas para hacer cambios de acordes con la guitarra, o los acordes en la flauta, o la forma de poner las manos en el teclado. ¿Cuántos vicios que a veces asumimos como que no hay drama? Y cuando nos dice la profe o el profe, che, esto tenés que corregir la postura, la manera de poner las manos, tenés que corregir la forma como construir el acorde con la guitarra, y uno dice, tengo que corregir eso, oh, bueno, pero cuando caemos en la cuenta que eso que llega viene a mejorar lo que yo ya sé, entonces hay aprendizaje significativo. ¿Mm? Entonces lo significativo no tiene que ver con lo emocional, tiene que ver con que es comprensible, tiene que ver, sí, es un poco lo que se vive en la etapa 5 del aprendizaje, la experiencia de la confusión, y la etapa 6, que es, al fin, ahora lo entendí, entonces vamos para adelante. ¿Mm? Bien, este es básicamente la propuesta de Ausubel. Hay algunos detalles más que ustedes los pueden ver ahí en la ficha de cátedra. Lo más, digamos, entre las cosas que están buenas para rescatar de la teoría de Ausubel, es que él valora muchísimo todos los saberes previos con los que uno llega al espacio de aprendizaje. Y eso en la enseñanza musical es fundamental. Nosotros cuando estamos en un aula de música, o en cualquier aula, yo como profe de materias de humanidades,
cada vez que he empezado a trabajar temas o contenidos es, ¿qué sabemos de esto? ¿Qué sabemos? Y que un poco lo que hemos ido trabajando en estas semanas. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos? Y los aportes, cuando uno tiene en cuenta lo que la gente sabe, uno también sabe cómo ofrecer algo y también qué tipo de ejemplos pueden ayudar y qué tipo de ejercicios también pueden ayudar. Porque de esa manera vamos a estar pensando nuestra propuesta de enseñanza en función de la situación real de ese grupo de personas con las que estamos. Porque si no corremos el riesgo de diseñar didácticamente una manera de trabajar que a nosotros nos queda bárbara, pero que si no respeta las maneras de hablar, las maneras de pensar, los saberes que la gente con la que vamos a trabajar tiene, si no respeta eso, entonces nuestro plan puede ser idealmente fantástico, pero después en la realidad es chocarse con la pared. Entonces, Ausubel nos advierte de esto. Asegúrese de saber qué sabe la gente y enseñe de acuerdo a eso. Andrea pregunta, ¿los diagnósticos de principio de año tienen que ver con esto? Sí, tienen que ver con esto. Muy bien, Andrea. Buena pregunta. Tiene que ver con esto. Lo que ustedes encuentran ahora acá es, en la teoría de Ausubel, van encontrando argumentos, fundamentos que a ustedes les van a permitir pensarse como enseñantes, como educadores y como educadoras. Así que hasta aquí básicamente la propuesta de David Ausubel. El otro autor que yo les había dicho que íbamos a ver, vamos a hacer una mención simplemente del modelo computacional, que era la otra corriente. Ustedes se acuerdan que dentro de las teorías mediacionales teníamos las corrientes de la psicología cognitiva, teníamos las corrientes del aprendizaje social por observación y teníamos las llamadas del aprendizaje del modelo computacional. El modelo computacional, lo que plantean los autores de aquí es la metáfora de que la mente humana es equivalente a un ordenador o a una computadora. Entonces, la forma de procesar la información de la mente humana es similar a la forma de procesar la información de una computadora. ¿Cuál es el formato de la experiencia de aprendizaje? Es muy similar a lo que describen los psicólogos cognitivos. Es muy similar a los aportes de la cognitiva. Pero, y el límite está en esto, y la diferencia, es que los cognitivos le critican a los autores del modelo computacional que tratan a la información como algo rígido, como algo frío o algo pasivo. Es decir, aprender es incorporar información, retenerla, recuperarla y aplicarla. Básicamente es eso. Pero los cognitivos dicen que estos autores no consideran que nosotros, como personas, no somos mentes frías. Nosotros, cuando recibimos una información, a esa información la incorporamos a nuestro mundo subjetivo y nuestra información no es una copia de la realidad, sino una interpretación que cada uno de nosotros hace de esa información que recibe. Entonces el sujeto no es alguien que recibe pasivamente información, la almacena, la administra y la recupera para resolver problemas. No, el sujeto recibe información y esa información que recibe la acomoda en su mundo interior y en ese mundo interior la resignifica, la reacomoda en función de sus creencias, de sus experiencias de vida, de sus intereses. Entonces hay todo un mundo interior que está activo y que todo lo que uno dice que sabe es algo que ha recibido y que lo ha procesado internamente.
esa es la crítica que se le hace al modelo computacional. Ahí en la ficha de cátedra que yo les entregué a ustedes, hacemos referencia al psicólogo norteamericano Robert Gagné, que usa básicamente como, como proceso, como etapas del proceso de aprendizaje, prácticamente las mismas que nosotros estuvimos mirando en la psicología cognitiva. ¿Mm? No hay grandes diferencias. Así que de esta manera cerramos el abanico de las teorías del aprendizaje. ¿Mm? Tenemos teorías asociacionistas, y que serían las diferentes versiones del conductismo, y teníamos teorías mediacionales. Y dentro de las mediacionales tenemos tres grandes grupos: las del aprendizaje por observación, las del aprendizaje por modelo computacional o procesamiento de información, y las teorías cognitivas. Y dentro de las cognitivas tenemos esta variedad de autores como fueron Piaget, Vygotsky, Ausubel. ¿Mm? ¿Hay más autores? Sí, también hay más. Pero lo importante es que ustedes puedan visualizar en todos estos aportes cuáles son las cosas en común, qué cosas nos permiten mirar y tomar conciencia de lo que ocurre en nuestros procesos de aprendizaje, y cuáles son los enfoques diferentes. ¿Sí? Dice Bruno: hice una búsqueda rápida de Google del modelo computacional y me salió todo sobre inteligencia artificial. ¿Sí? Bueno, dentro del modelo computacional vas a encontrarte con autores que son más rígidos que otros. Gagné es de los autores del modelo computacional el más humano, digamos. Es el más humano, es el más abierto a toda la cuestión de la subjetividad, porque él le da valor a las emociones como algo que influye en el proceso de aprender, retener la información. Eh, es el menos artificial, dice Sebastián, sí. Y después hay otros autores que son, sí, mucho más de la onda del lenguaje binario, de los códigos. Sí, sí. Más que nada, los autores son de origen así inglés o norteamericano, vienen más que nada de esa línea. Nosotros acá en Argentina, en nuestra escuela argentina y latinoamericana, andamos más en la línea de los aportes de Vygotsky, Piaget, Ausubel. Somos más bien cognitivos, y depende de las instituciones, hay apertura más al constructivismo. eh, pero bueno, eso es un poco lo que históricamente hemos hecho acá. Bueno, hasta aquí serían los aportes de teorías del aprendizaje. Eh, Como ustedes podrán escuchar por ahí, escuchan una escalita. Sí, hay alguien que está estudiando flauta acá cerca. En la escuela técnica siempre decían que la información son 0 y 1, binario, claro, sistema binario, sí, como si fuéramos computadoras realmente, claro. Esa comparación entre la mente humana y la computadora ayudó a comprender determinados procesos mentales que vivimos, pero no podemos reducir la inteligencia humana a eso. No podemos reducir la inteligencia humana a una estructura binaria. Eh, Tal vez es ese también uno de los factores que favoreció a que ya en la década del 70 apareciera en escena otro psicólogo que no lo hemos visto, eh, pero que les voy a dejar algo para que lo puedan leer, que es Howard Gardner, con la teoría de las inteligencias múltiples. Howard Gardner viene a criticar el modelo del coeficiente intelectual. Ustedes saben que a principios del siglo XX, a principios de 1900, cuando la psicología empieza a desarrollarse científicamente,
una de las cosas que quisieron hacerse en el campo de la clínica y del acompañamiento de personas con problemas de aprendizaje y en general, era poder medir la inteligencia de una persona. ¿Cuán inteligente es una persona? Entonces aparecieron, eh, aparecieron los famosos test de inteligencia y apareció la famosa cuestión del coeficiente intelectual. Eh, Llegué a soñar con Gardner cuando estaba en la SECU, las inteligencias múltiples. Bueno, espero que no te haya generado pesadillas. Eh, Howard Gardner lo que viene a criticar es el concepto de coeficiente intelectual, porque se hizo una medición de la inteligencia en función de habilidades lógico-matemáticas. Y, y entonces se criticó ese modelo. La crítica al modelo de la inteligencia que hace Howard Gardner consiste en que la inteligencia es una capacidad que tenemos los seres humanos para resolver problemas y para crear productos valiosos y para poder crear nuevos problemas. Eh, y entonces, la pregunta que se hace acá es, ¿un físico, un matemático son inteligentes? Un deportista, supónganse Messi, Maradona, son talentosos. Eh, un músico, supónganse Roger Waters, es un hombre talentoso. Eh, Ahora, ¿qué diferencia hay entre ser talentoso y ser inteligente? ¿Cuál es la diferencia? Entonces Howard Gardner viene a plantear que nosotros, los seres humanos, tenemos al menos 7 tipos de inteligencia. Entonces Howard Gardner usa una imagen que es comparar a la mente humana no con una computadora que tiene 7 discos rígidos, sino comparar a la mente humana como 7 computadoras distintas que están funcionando simultáneamente y que están interconectadas entre sí. Entonces, cada uno de nosotros tiene diversos tipos de inteligencias y las desarrollamos de diferente manera de acuerdo a nuestras capacidades innatas, nuestras tendencias innatas y en función también de la estimulación y de la educación que recibimos. Así vamos a encontrarnos con personas que tienen una alta inteligencia para resolver cálculos científicos, personas que tienen una alta inteligencia para practicar deportes, para conectarse y a interpretar a la naturaleza, gente que tiene muchísima capacidad para comunicarse y comunicar algo, que es la inteligencia lingüística. Hay mucha gente que tiene una enorme capacidad e inteligencia desarrollada para conocerse a sí mismo, conocer sus procesos internos, que es la inteligencia intrapersonal. Y después está la gente que tiene capacidad e inteligencia para relacionarse con los demás, que es la inteligencia interpersonal. Y ahí aparece después la propuesta que hace Daniel Goleman de la inteligencia emocional. Es decir, que en este desarrollo personal de conocernos a nosotros mismos y de conocer a los demás y de relacionarnos con los demás, aparece también toda una inteligencia ligada a la gestión de nuestras emociones. Y que en la medida que aprendemos a gestionar nuestras emociones, podemos empezar a comprender mejor qué le pasa a los demás y a partir de allí podemos establecer formas de acompañar a otros en la gestión de sus emociones. Entonces aparece la inteligencia emocional. Entonces, como
como aporte así de este momento es, la inteligencia no es solamente una capacidad para resolver problemas de tipo científico, sean matemáticos o sean de otras ciencias. Tampoco la inteligencia es una capacidad para reflexionar filosóficamente sobre algo. Es mucho más que eso. La inteligencia tiene que ver con capacidades para resolver problemas y que atañen a diferentes aspectos de nuestra vida. Y esa es la base de la propuesta de Howard Gardner sobre las inteligencias múltiples. La inteligencia musical es una de las inteligencias. Y eso vuelve a poner en valor a la educación musical. Esta teoría lo que hace es volver a ponerle valor a la actividad de hacer música, a la actividad de experienciar la música y de enseñarla, y de hacerla con otros. Y eso es lo que le va a dar pie al tercer eje de nuestra materia, que es el de la psicología de la música. ¿Sí? Bien. Bueno, abro micrófonos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta hasta acá, ¿cómo vienen? ¿Quieren que repitamos algo? ¿Que revisemos algo? ¿Cómo están hasta ahora, hasta acá? Cuéntenme. Se fueron todos. No, no, estamos vivos, profe. Ok. Profe, bueno, lo hablo vos, Luca, todo bien. Está interesante todo el tema sobre la inteligencia y la forma que aprendemos las cosas sobre algo que se ha aprendido. Es como cuando haces una casa, poner la base para poner la columna y todo eso. Sin eso no tenés nada, Exacto. básicamente. Básicamente. Sí, Lucas. Buenísimo. A mí me salieron, profe, dos preguntas. Sí o no. Bueno, en realidad un comentario. Yo me acuerdo que había leído alguno de esos panfletos de la inteligencia múltiples y que justo esa de la inteligencia que usaba, por ejemplo, Messi o Maradona o todos los deportistas que son grosos manejando su cuerpo y moviendo cosas, se llama inteligencia espacial. Y sé Sí. que estaba así categorizada todas las cosas que puede hacer la mente humana. Y tengo después otra duda. ¿Cómo podemos usar este concepto, por ejemplo, en las aulas? ¿Cómo podemos saber, por ejemplo, no sé, a lo largo de un par de meses, después de haber conocido a todo un grupo, saber más o menos cuál es la inteligencia que, no sé, que prevalece o que sabe usar bien este chico y qué puedo hacer con eso a la hora de hacer actividades o algo por el estilo? Bien, Bruno, buenísima la pregunta. Hay un test y sí, yo conozco un test que sirve para poder identificar cuáles son las inteligencias que está desarrollando o que tiene presentes una persona, para poder ver sus inclinaciones y sus tendencias. Es un test de distintas preguntas, más algunas observaciones que uno puede hacer y puedes ir identificando cuáles son las inteligencias que prevalecen en cada una de esas personas. Maxi Parra dice, yo hice ese test. Maxi, Es si querés el algún... MBTI, ¿no? Sí. Sí, es ese. Lo hice en la Ah, secu, bien. dice Dana, capaz que lo tenga. Eh, Dice, pregunta Mauro, ¿se puede trabajar la inteligencia? ¿Se puede mejorar esa capacidad para resolver esos problemas? Eh, ¿Qué opinan? ¿Qué le responderían a Mauro? A ver. Mauro pregunta, ¿se puede trabajar la inteligencia? ¿Se puede mejorar esa capacidad para resolver problemas? Yo diría que sí, porque uno nunca nace sabiendo. Digo, desde chiquitos tenemos el cerebro desarrollado a tal porcentaje y a lo largo de toda nuestra vida va creciendo y se desarrolla y podemos hacer cada vez más cosas. En ese sentido se puede entrenar todo lo que se quiera si se tiene el Ujú. tiempo, el esfuerzo y los recursos que hagan falta. ¿Y Bien. saber cosas es sinónimo de inteligencia? ¿Es una cuestión cuantitativa? No, esa sería una parte de la inteligencia.
otra parte vendría siendo que, qué puedo hacer con ese conocimiento. Aparte de poder adquirirlo, ¿qué puedo hacer? Porque si no lo puedo usar, no me sirven. Ah, bien, tengan en cuenta, dado lo acotado también del tiempo que tenemos de intercambio, pero tengan en cuenta esto. Desde nuestro posicionamiento como profes acá en la Escuela de Música, y particularmente en el caso Angie y yo como docentes de ustedes, eh, la inteligencia es una capacidad y que está asociada a una condición antropológica de base, que la enunciaba Paulo Freire cuando planteaba que todos nosotros tenemos la vocación de ser más, que el ser humano es un proyecto abierto, que no somos completos, vivimos en camino de desarrollar lo mejor de nosotros y ese es el camino de la vida. Entonces, este Freire estaba en todas, claro, porque Freire era filósofo de la educación, entonces trabajaba cuestiones de fondo, Dana. Bueno, pero tiene que ver con esta mirada, tiene que ver con esta mirada sobre la vida, que es, si yo concibo que cada uno de nosotros es alguien que está en desarrollo de sus capacidades, que somos seres históricamente incompletos y que justamente la historia de la vida tiene que ver con desarrollar todo aquello que hoy en nosotros no está, que no está desarrollado. Eh, entonces aparece también allí esta cuestión de la plasticidad. Nosotros no nacemos sabiendo todo, sino que necesitamos desarrollar habilidades, incorporar nuevos conocimientos que nos permitan vivir, no solamente sobrevivir, sino también vivir humanamente y de manera digna. Entonces, desde esa perspectiva, suscribimos a cualquiera de estas propuestas que nos pongan en un lugar positivo, optimista frente al aprendizaje y frente a la experiencia social de aprendizaje y el desarrollo de inteligencia. Así que, dice Dana, hay cantantes geniales que nacieron cantando y otros que se esforzaron mucho para lograrlo y lo hicieron igual. Es motivación. ¿Y sí? Les cuento una anécdota. Una anécdota. Ustedes saben que Manu Ginóbili tiene un hermano y los dos jugaban al básquet en Bahía Blanca. Pero hay algo que hizo Manu que lo ayudó a destacarse y a superar sus propios objetivos y lograr lo que logró deportivamente. Y es que entrenaba. Entonces, los dos tenían capacidad de ser buenos basquetbolistas, pero algo hizo Manu que no lo hizo su hermano de la misma manera y que fue entrenar. Entonces, vos podés tener toda la capacidad, pero si no entrenás, si no la desarrollás y si no la practicás, queda en eso. Esto de ser promesa, esta chica es una promesa, una prometedora flautista, pero si la chica no estudia y no practica flauta, no va a quedar en eso, en una promesa. Los terrenos que le quitó la comunidad mapuche. Bueno, eso es otro tema. Yo no hice alusión a esa cuestión. No. Hablé de él como deportista. No, respecto al otro, por supuesto que no suscribo eso. No, lo admiro como basquetbolista. Punto. No nacemos sabiendo, sino que se practica, se entrena y se fortalece. Sí. Bueno, profe, ¿y qué pasa con las capacidades diferentes? Bueno, dos cosas pasan acá. Primero, que no hablamos de capacidades diferentes. En todo caso, hablamos de discapacidad. Esto, como socialmente hemos construido una especie como de neologismo para hablar de la discapacidad. Y bueno, Angie ahí tiene también estudios en este tema que me parece que puede hacer un aporte interesante. Cuando hablamos de personas con discapacidad,
hablamos de eso, primero de personas que poseen una discapacidad. Y esto de capacidades diferentes apareció como una forma que se puso como de moda porque daba cosa hablar de que esta persona tenía una discapacidad y que sonaba como a una especie de prejuicio que sonaba como discriminatorio. Eso como una forma de querer incluir, hablamos que todos tienen capacidades diferentes. Capacidades diferentes tenemos todos. Pero una persona con síndrome de Down tiene una discapacidad intelectual. Y esa discapacidad intelectual es una discapacidad. Eso hace que nos dispongamos a acompañar a esa persona de una manera diferente. Dice Sebastián, pregunto porque mi compañera de vida es psicomotricista y lo veo todos los días. Claro. A nosotros, fíjense, Angie, si querés hacer algún aporte sobre esto, estás habilitada, estás invitada a hacerlo. Sí, porque me meto para meter púa nomás. Dale. No, este es una de las dimensiones que tuvimos que sacar de la cátedra de pedagogía por recortar el programa, que es la dimensión de inclusión. Está muy bien abordado desde la reforma a nivel medio de la provincia de Neuquén, que es un documento público al que pueden acceder, pero más allá de eso, los últimos años se han generado distintas corrientes pedagógicas, entre ellas la que se da a llamar la pedagogía de las diferencias, que intenta cambiar un poquito la mirada sobre la temática de la discapacidad y la discapacidad y la educación, en el sentido de que, como decía Alejandro, se trata de correr la visión sobre las personas con discapacidad de una visión que ha sido durante mucho tiempo muy aniñada y muy desvalorizada en cuanto a la persona de derecho que está ahí para recibir la educación que requiere. Y eso, bueno, se ha empezado a transformar en las últimas décadas, hay varios representantes en el país de esas pedagogías, Carlos Escliar es uno de ellos, estuvo en la escuela, estuvo en la región hace poco, fue profesor mío de posgrado, y lo que se intenta ahí es correrse un poquito del lugar de cómo se trabaja con la discapacidad y con lo que no entra en la norma, como algo que hay que atender especialmente. Porque si es por eso, necesidades educativas tenemos todos, y especiales somos todos en algún punto, o ninguno. Pero eso no hace una diferencia al derecho a la educación que esa persona tiene. Sí, lo que hay que ajustar es la trayectoria formativa, y ese es trabajo nuestro. Les va a pasar, cuando estén trabajando, que tengan que generar algún proceso de integración o de inclusión en el aula, y eso muchas veces genera algún malestar o alguna dificultad porque a veces sentimos que no tenemos las herramientas. En realidad, la mejor consejo que le podemos dar es que primero no se asusten, segundo que traten de entablar un vínculo pedagógico y las herramientas van a venir después. Muchos docentes se paran en el discurso de no, a mí no me prepararon para esto, yo no soy maestra especial, yo no tuve una materia sobre esto, y no le dan el lugar por ahí a tratar de generar una experiencia pedagógica distinta. Va a ser diferente, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer, y quizás los ritmos pueden ser distintos, pero se trata de generar un vínculo pedagógico genuino, no de tener a alguien con una discapacidad en el aula y por eso somos políticamente correctos, sino que se trata de hacer vínculos pedagógicos sanos. Siempre hay que tratar de tender a eso como nivel primario, y los contenidos vienen después. En realidad no es tan difícil como parece, es más una cuestión de predisposición. Muchas gracias, Angie. A eso yo le agregaría desde cuando trabajé en la escuela secundaria como asesor pedagógico, que acompañé algunos procesos de integración. Creo que lo más importante es preguntarse, esta persona, ¿qué es lo que sí puede hacer? ¿Qué es lo que sabe? ¿Y qué es lo que sí puede hacer?
antes que preguntarnos qué es lo que no puede hacer, o qué es lo que parece ser difícil, a ver qué sabe, qué es lo que sí puede hacer, y entonces desde ahí pensar un plan de cómo acompañarla en su proceso de aprendizaje y desarrollo social. Porque además, un gran desafío que tenemos acá es poder destrabar y sacar, desactivar estereotipos, prejuicios, historias en torno a la discapacidad. Así que, pero bueno, eso es motivo de otro encuentro en particular o hasta de un seminario que hay en el profesorado hacia el final de la carrera. Así que, bueno, no sé si respondimos un poco las inquietudes. Ok, bien. Bueno, yo les quería presentación muy escueta sobre el tema de psicología de música, pero ya estamos en horario para cerrar. Lo que les voy a ofrecer es un itinerario para que ustedes puedan empezar a mirar unos videos y les voy a, esto que tenía previsto compartirles ahora así oralmente como parte de una pequeña presentación de psicología de la música, se los voy a filmar, voy a hacer un video con una introducción general sobre psicología de la música, con enlaces a diferentes videos que fui seleccionando para introducirnos en esta temática de psicología de la música. Muchas de esas cosas las vamos a poder recuperar después del receso. Así que no se angustien que cuando volvamos del receso vamos a poder compartir sobre esa temática. Bueno, hasta aquí podemos ya cerrar y